si podemos automatizar todos los procesos que derivan de la gestión del paciente, es decir, que la inteligencia artificial se encargue de guiar a ese paciente hacia mi consulta, sin que yo esté, entre comillas, sin que yo esté pendiente de ese paciente. Sería brutal. La inteligencia artificial puede dar una primera instancia de atendimiento a 10.000, 100.000, 1.000.000, o sea, a todos los pacientes que entren a esa inteligencia artificial. Entonces, lo que me limita a mí, me lo da la inteligencia artificial. Si tuvieras que decirme un problema clave que vais a resolver a los fisioterapeutas, ¿cuál sería? La gestión del paciente, o sea, desde que el paciente quiere conectar con el fisioterapeuta hasta que el paciente sale por la puerta y hay que hacer ese seguimiento. Lo bueno para los pacientes es que vas a tener un asistente cualquier día, a cualquier hora, puede ser las 3 de la mañana, que te va a contestar perfectamente, puedes ir tú borracho, que te va a entender perfectamente. Lo que dice la inteligencia artificial no es definitivo, es una pequeña guía para ese paciente para que recurra al fisio o al profesional sanitario y lo confirme. ¿Qué tal, fisioreferentes? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el capítulo número 12 del podcast. Episodio número 12 de podcast de fisioreferentes, ahora lo vamos a refundir ya. Y de hecho, estamos en un podcast lleno de novedades. Estamos en un entorno, de hecho, lleno de novedades. Primero, como podéis ver, ahora ya me acompaña aquí Jano Cabello, el nuevo fichaje de fisioreferentes que ha venido aquí para ayudarme a cambiar el mundo de la fisioterapia. Me reconoceréis de capítulos como el capítulo número 8 sobre branding. Ahí fue donde se empezó todo. Y también estamos en el Mobile World Congress en Barcelona y venimos aquí para conocer a una persona muy especial y que estaba deseando que conocierais todos vosotros. Estamos aquí con Marcos Valera, que es CEO de Fisia, una empresa de inteligencia artificial, que nos gustaría que primero nos hagas una pequeña introducción, Marcos. Bueno, muchas gracias por invitarme a lo que es el podcast. Me hace gracia lo de CEO porque normalmente CEO es lo que engloba, ¿no? Pero cuando empiezas una empresa, cuando empiezas un proyecto, te dedicas al área financiera, al área de marketing, al área de desarrollo, o sea, eres todo en una persona. Nada, yo soy Marcos Valera, soy graduado en fisioterapia, tengo un máster también en la Universidad Miguel Hernández, donde es el tratamiento de dolor, enfocado al dolor con diversas técnicas de fisioterapia. Y bueno, por poner un poco en contexto, yo empecé estudiando el superior de deportes, un grado superior de deportes, y sí que es verdad que cuando hice las prácticas en un gimnasio yo dije, bueno, la vida media de un entrenador personal que solo se dedique en un gimnasio quizá llega a los 50 años si llega, y como llega, ¿no? Entonces dije, me falta algo más, y ahí ese fue el paso para entrar a lo que es la universidad, el grado de fisioterapia, donde ya siempre lo tuve como reticente de me meto, no me meto, la universidad es lo mío, no es lo mío, y yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Fue muy bueno. Ya luego terminé el máster, hice ya entre prácticas, trabajo, luego al terminar el máster ya estuve trabajando, que sigo en un geriátrico por las mañanas, luego por las tardes estaba en una clínica privada, pero debido al proyecto pues me lo tuve que dejar. Bueno, ¿y cómo surge lo que te trae aquí? ¿En qué momento crees que tienes que dar un escalón más dentro del mundo del profesional de la fisioterapia para meterte en la tecnología? Claro, a mí me pasa que desde el primer momento que empecé las prácticas, que fue en la clínica privada donde luego acabé trabajando, mi ex jefe, Miguel, que es una máquina, el de los mejores fisios de Alicante, hacía una media de 10 horas diarias, que me parecía increíble. O sea, él estaba en el geriátrico por las mañanas y luego tenía su clínica. Y si en el geriátrico hacía 5 horas, luego en la clínica hacía 5, 6 o 7, y llegaba a hacer incluso de 9 a 9, de sol a sol prácticamente. Claro, yo me vi desde el primer momento ya metido en esa espiral, ¿no? Empiezas a trabajar, tu cabeza está en paciente, y desayunas en tu casa y duermes en tu casa, y en lo que hay en ese trayecto estás trabajando. Entonces dije, bueno, esto es sostenible, ¿qué? Bueno, mi jefe lleva 20 años así, pero yo dije, esto no se puede mantener en un largo periodo. Y es ahí donde nace un poco el origen de este proyecto, ¿no? Porque gracias a lo que es la inteligencia artificial, o sea, gracias a lo que es la tecnología, podemos automatizar un montón de procesos que en el campo de la fisioterapia no nos damos cuenta, y yo creo que, bueno, llevo poco, ¿no?, en este campo, pero si le pasa a mi jefe, que lleva 20 años trabajando, y le pasa a mis compañeros y a los jefes de mi compañero, que solo nos centramos en tratar al paciente y no vemos más allá de tratar al paciente. O sea, al final es esa espiral de que no podemos ni levantar la cabeza porque no tenemos tiempo de levantar la cabeza. ¿Cómo levantas la cabeza para mirar hacia la inteligencia artificial
¿En qué momento? ¿No es de ChatGPT? Sí. ¿Es Midjourney? Bueno, claro, esto empezó cuando el boom de ChatGPT yo ya lo estaba probando un poco de antes, lo que pasa que cuando fue el boom, el modelo de ChatGPT que conoce todo el mundo es ya un modelo muy avanzado. Los modelos de antes daban risa, no sé si los habéis probado, pero le decías hola y para que te contestase igual tardaba 5 minutos y te contestaba un poco lo que querías, o sea, eso daba risa. Entonces sí que hace un año que ha habido una subida de nivel en cuanto a inteligencia artificial, sobre todo generativa, que tú hablas con ChatGPT y parece que es una persona real. Entonces, cuando hubo ese cambio, lo primero que hice fue probarlo, ¿no? Hola, soy Marcos. Hola, Marcos, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Ya solo en qué te puedo ayudar hoy dije, hostia, en mi campo, por favor, o sea, que me solucioname uno de los problemas que pueda, pero solucionamelo. Y bueno, pues a través de ese hilo fui tirando un poquito más y se me ocurrió la idea, dije, coño, si podemos automatizar todos los procesos que derivan de la gestión del paciente, es decir, que la inteligencia artificial se encargue de guiar a ese paciente hacia mi consulta, sin que yo esté, entre comillas, sin que yo esté pendiente de ese paciente. Sería brutal. Entonces nace un poquito lo que es esa idea. Claro, el principal hándicap, que yo soy fisio, yo no me dedico a la tecnología, entonces si quiero hacer un proyecto de estas características, necesitaba un equipo. Fue ahí cuando me lancé, lo primero que necesitaba era un programador, porque sin un programador no hacen ni un cuarto de lo que llevamos hecho y es poco lo que llevamos hecho. Un programador de inteligencia artificial. Claro, un programador full stack que se llama, que al final es tanto front como back y que sepa de inteligencia artificial. Claro, yo me meto a buscar, tú imagínate ir a un programador y decirle, oye, tengo una idea, ¿te apuntas? No había nadie que se apuntara. Y casualidades, que tengo una de mis mejores amigas, su hermano era programador, pero no es programador, emprendedor, o sea, es una persona, Robert, es una persona muy hacedora que te puede trabajar 16 horas al día perfectamente y estar fresco a la mañana siguiente y volver otras 12, exacto. Y que en el fondo es lo que se necesita, ¿no? En una parte inicial, la fase seed, en la fase semilla de una empresa, necesitas gente hacedora que se ponga a ello, que diga más vamos que peros, ¿no? Que eso es fundamental para empezar, sobre todo cuando tú además tienes un gap con la tecnología que te tiene que soportar alguien y que tú ahí no tenías. ¿Cómo fue el proceso de convertirte, porque en el fondo te has convertido de fisio en un emprendedor tecnológico? O sea, ¿ese proceso lo recuerdas complejo o te parece...? Sí, ya te digo, o sea, sí que es verdad que depende del problema que tú quieras resolver y yo me metí de lleno de quiero resolver todos los problemas, ¿no? Entonces, el principal problema era encontrar un equipo que sea igual de competente como lo estoy siendo yo a la hora de crear todo ese proyecto. Entonces con el programador tuve mucha suerte y luego mis otros dos socios, que es Jorge, que es doctor de inteligencia artificial en la Universidad de Alicante, que fue de casualidad porque él dio una charla, yo fui a verla y luego me puse en contacto con él y dije, Jorge, oye, yo estoy haciendo esto, ¿te interesa? Y lo he liado y está conmigo en el proyecto, o sea que esa parte la verdad que es genial porque un doctor de inteligencia artificial cuesta bastante que se meta en algo así, ¿no? Y luego la otra socia, que es Marina, que está haciendo el doctorado de psicología, se lo comenté, esto es gratuito también, porque se lo comenté, la primera vez me dijo, no, yo paso, hasta luego, y se lo volví a decir y dijo, bueno, pues sí que me parece muy interesante lo que estás haciendo, y mira, también la capté, así que con esa parte ya pudimos ir creando el proyecto desde cero y sobre todo, pues, identificar cuáles son los problemas que queríamos resolver, porque al final la inteligencia artificial es muy horizontal y transversal, puede darte soluciones para prácticamente todo a día de hoy. Entonces sí que identificamos los problemas del campo de la fisioterapia, nos centramos en desarrollar unas soluciones para esos problemas y mira, aquí estamos en la Mobile. ¿Cómo habéis hecho la transfusión de conocimiento, ¿no? Desde la fisioterapia a un programador, tenéis habilidades y skills completamente diferentes, o sea, unas son habilidades manuales de atención a las personas y de un cuidado por encima de todo, y luego tenemos a un programador que es una persona que se relaciona con y por y para la tecnología. ¿Qué tal? Pues es que molaría que estuviese aquí, Robert, porque lo explicaría mejor, pero yo siempre digo, Robert, tengo esta idea en mente, y el Zopenco a todo me dice que sí, se puede hacer, no sé qué, esto es el programa, sí, lo hacemos, que luego llegamos hasta aquí cuando tenemos que presentar algo, pero lo hace, o sea, el caso es, yo le transmito la idea que tengo en la mente
y el de esa idea se pone a programar y lo hace realidad. O sea, es brutal, es brutal. Creo que al final la tecnología y la sanidad y las personas, en este caso, da igual que sea para fisioterapia, que para nutrición, que para psicología, necesitan, ¿no?, de empezar a entenderse. Aquí lo hemos estado viendo estos días y hemos estado viendo cómo la medicina 5.0 va a necesitar de la inteligencia artificial y de los datos para agrupar. Eso es. Entonces, hay verdad que es clave. Al final yo creo que en el fondo, como en casi todo lo que hacemos, es poner foco en resolver un problema concreto a unas personas concretas y tener el foco de cómo queremos resolver a esas personas. Lógicamente, un sistema de relaciones como es una empresa requiere de varias personas para conseguir un solo objetivo que por una misma no lo haría. Entonces, al final, es que está dentro de la esencia, ¿no?, de la empresa el intentar resolver ese problema. Vosotros, si tuvieras que decirme un problema clave que vais a resolver a los fisioterapeutas, ¿cuál sería? La gestión del paciente, o sea, desde que el paciente quiere conectar con el fisioterapeuta hasta que el paciente sale por la puerta y hay que hacer ese seguimiento. O sea, nos hemos enfocado en desarrollar esas soluciones. Lo que hemos desarrollado es un asistente virtual que se encarga de esa gestión. Entonces, por poner un ejemplo, el paciente entraría a lo que es el chat con el asistente, al chatbot, y la inteligencia artificial le va guiando, le hace una pequeña entrevista, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Desde cuándo sientes ese dolor? ¿Cómo ha ido estos días? ¿A mejor o a peor? Entonces, vamos recopilando esos datos, intentamos cerrar la cita con la agenda del fisio, o sea, la inteligencia artificial está conectada a la agenda y le devuelve las citas que tiene disponible. Entonces el paciente coge cita y ya una vez que coge la cita, ya empieza lo que es el tratamiento más personalizado. Es decir, en base a estos problemas que me presenta este paciente, le voy a dar diferentes soluciones. Y aquí tenemos diversos campos. Podemos dar una prediagnosis. El objetivo de la prediagnosis no es más que información al paciente, porque nos pasa, o yo como paciente y mis pacientes como cuando los trato, les pasa que tienen un dolor y hasta que no te ponen una etiqueta o te dan algo de información al respecto, es como, estoy nervioso, no sé qué me pasa, ¿de dónde viene este dolor? Entonces la prediagnosis es meramente informativa de, mira, tienes esto y es posible que te pase esto, esto y esto. Luego también lo que hacemos es que le damos unos consejos súper básicos y súper personalizados al problema que tiene ese paciente. Pues mira, si te has dado un golpe, quizás es mejor que te pongas hielo durante 10 minutos y varias veces al día. Y la última parte que tenemos, que gracias a la colaboración que tenemos con Fixbody, que es un software que tiene más de 10.000 vídeos de ejercicio, que es una bestialidad, de esos 10.000 vídeos identificamos los 3 que son mejores para la patología de ese paciente en ese momento. Entonces también capaz por ahí que podemos darle algunos vídeos. Total, al final lo que hemos hablado estos días, ¿no? Lo importante de poder aportarle al paciente lo que realmente es humano y está 100% en manos del fisio, que es el cariño, la atención, el tratamiento manual, el invasivo, no invasivo, pero que por lo menos esa parte la hagamos bien. Y luego, sobre todo, lo que me parece más fascinante es la recolección de datos en pro del paciente, que esto es lo que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? De los datos, del paciente, de cómo el paciente va a empezar a relacionarse con una inteligencia artificial. Yo lo primero te lo quiero preguntar, ¿debe el paciente identificar que está hablando con una IA? Claro, esto es gracioso porque nosotros las primeras pruebas que hicimos, que al final es con mi círculo de amigos, ¿no? de colegas, le lanzamos lo que es la inteligencia artificial sin decirlo, a un grupo de 20 personas, ¿no? Y les dijimos, oye, mira, prueba este asistente que lo tenemos contratado con nosotros, ya nos lo inventamos un poco, al final son colegas míos cercanos, ¿no? Y dijo, oye, está brutal, ¿no? O sea, me hizo en el 15, ha sabido decirme, bueno, pues al final lo que me dijo el fisio, de que me pusiese hielo, de que intentase caminar cuanto antes, ¿quién es? Porque es que parece mi fisio. Y cuando le dijimos que era inteligencia artificial, se quedaron como, no me fastidies, tío, esto es increíble, ¿sabes? Si no se lo decimos, o sea, es tan, entre comillas, humano, o claro, tiene ese afecto que la gente le cuesta diferenciar. Te voy a pedir que te mojes más. ¿Debemos decírselo? ¿Debemos comunicar que están hablando con una inteligencia artificial? Sí. Sí, más que nada porque hay que poner en contexto al paciente. Que sepa, porque al final lo que dice la inteligencia artificial no es definitivo. Es una pequeña guía para ese paciente para que recurra al fisio o al profesional sanitario y lo confirme. Entonces tiene que estar siempre, que sepa que está hablando con un asistente virtual. Y ahora preguntar a los dos, como fisios, yo al final soy de marketing, yo ya sé que la IA sabe más que yo de branding y de marca. Ahora os pregunto, ¿sabe más la inteligencia artificial que vosotros? Yo creo que tiene más capacidad para analizar
datos mucho más rápido, con mucho menos error que nosotros. Saber, para mí la condición de saber es tan amplia que yo creo que la IA todavía no es capaz de saber, porque saber supone saber leer un gesto, saber aportar un momento de serenidad cuando toca aportarla. Yo creo que en esa dimensión la IA todavía no es capaz. Y que creo que además, en lugar de centrarnos en que puede ser un problema, quizá lo que tenemos que centrarnos es cómo ayudar a que la IA, a los centros de fisioterapia, les ayude a que ellos estén focalizados en lo que pueden aportar valor, en aportar ese soporte, en estar encima del paciente. Y quizás es la IA la que te va a quitar todo ese estrés que muchas veces, ¿no?, que lo hemos hablado muchas veces, llegas a que no tienes ánimo ni energía para gestionar ese paciente porque hay un montón de trámites que tienes que hacer. Entonces, en cuanto a saber, yo creo que nosotros ahora mismo tenemos la clave y la llave para saber mucho más que ellos, que la IA, vamos a decir, si nos sabemos apoyar de ella. Es mi opinión, Maya. Claro, no, totalmente de acuerdo, porque al final una cosa es el tratamiento virtual o asistencia virtual y otra cosa es cuando lo tienes enfrente. O sea, hay cosas que la IA no es capaz de hecho, falla, tiene un porcentaje pequeño de fallo que es en la prediagnosis, cuando la patología requiere de una prueba médica, sí, de una radiografía, de una resonancia, claro, llega hasta donde llega, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros sabemos más, somos más cercanos, pero si yo como fisio tengo que evaluar en una jornada laboral de 8 horas a 8 pacientes, yo puedo tratar a esos 8 pacientes. La inteligencia artificial puede dar una primera instancia de atendimiento a 10.000, 100.000, 1 millón, o sea, a todos los pacientes que entren a esa inteligencia artificial. Entonces, lo que me limita a mí, me lo da la inteligencia artificial. Como una primer feedback. Yo lo veo como una pregunta que habría que hacer al paciente en el momento que él se empiece a... Porque esto va a salir a la palestra. O sea, nosotros al final estamos colonizando un poco un nuevo territorio en el cual la gente todavía ni siquiera se ubica, no se ven. Aunque ya lo están haciendo las aseguradoras y los portales de ciberasistencia, ya lo hacen aunque no lo digan. Porque sí, muchas veces es que en las aseguradoras, sobre todo, no se dice. Yo he probado varios y das por hecho que se llama Susana o Juan y te están atendiendo Susana y Juan, pero hostia, es que es una IA. Entonces, cuando empieza a salir esto a la palestra y la gente empieza a decir ansiedad, no, es que me está atendiendo un robot, ¿no? Que al final para la gente eso es un robot. Yo creo que también hay que tranquilizarles diciéndole precisamente vuestra respuesta, es decir, si queréis un fisioterapeuta feliz, tranquilo, ¿quién prefiere que te atienda? Un profesional que está tranquilo, que está cómodo, que está menos estresado, que puede centrarse en tu problema, o uno que está pensando en la factura, las reservas y no sé qué. Yo creo que es que va a llegar el momento en que no va a darse ni esa situación, porque yo creo que hay una fase early adopter que ya la hemos pasado, o sea, es decir, como decía ayer en una de las charlas, creo que era el experto en IA del Hospital del Mar, decía, es que la gente ya se ha familiarizado con ChatGPT, ha servido de campo de entrenamiento para que la gente entienda las bondades de esto. Entonces yo creo que ya no va a haber tanta barrera a como una percepción de restar valor, sino, ¿no?, aportar tecnología, y yo creo que la gente lo va a entender más fácil, porque al final te va a dar igual en el fondo quién esté detrás, porque sabes que la marca, sobre todo eso va a ser muy importante, la marca que avala ese asistente es el que te está dando las garantías, no el hecho de que te escriba una persona a otra. Cuando escribe la gente a la clínica, no pregunta si se llama Juana o Pilar o Felipe el que está ahí. Llaman al Fisiozaragoza, a Clínica Podium, a la empresa que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una tirita que nos estamos poniendo y que yo creo que no va ni siquiera a darse. Puede ser. De hecho, nosotros la primera barrera que teníamos era que los pacientes se tenían que meter a nuestra página web a hablar con el chatbot. Ahora lo hemos integrado en WhatsApp para que no haya ningún problema, porque al final mi abuela tiene WhatsApp, ¿eh? Todo el mundo tiene WhatsApp y todo el mundo utiliza WhatsApp, y es un poco lo que dice Alex. Tú cuando hablas por WhatsApp con el fisio no es cercano, es a través de mensajería. Entonces, entre comillas, te va a dar igual que te atienda el fisio, que te atienda el asistente virtual del fisio, que incluso va a ser mejor gestionándote que el propio fisio que está trabajando o en su tiempo libre. Total. ¿Cuál es la ventaja principal para el paciente? Ya hemos hablado que para el fisio es la liberación de la gestión, que me parece, yo creo que la propuesta de valor más bonita que se le puede hacer. Pero para el paciente,
¿cuál crees que es la utilidad de tener a través de WhatsApp acceso a su fisio? Claro, el paciente, lo bueno de esto, porque nosotros nos enfocamos a los fisios, pero lo bueno para los pacientes es que vas a tener un asistente cualquier día, a cualquier hora, puede ser las 3 de la mañana, que te va a contestar perfectamente, puedes ir tú borracho, que te va a entender perfectamente, o sea, lo bueno para el paciente es esa atención universal y a cualquier hora y a cualquier momento del día. Luego también que la personalización de lo que es el tratamiento, claro, es un asistente para cada paciente, o sea, vas a tener tu propio asistente que se va a encargar de tu problema y te va a dar todos los consejos y todas las soluciones posibles para tu problema. No estamos hablando de algo genérico, no, es súper personalizado a cada paciente, que es lo bueno. Me parece eso súper interesante. ¿Dónde está el foro romano de todo esto? O sea, al final, creo que uno de los miedos que puede tener el paciente es... Sí, pero yo hablo con una inteligencia artificial. Pero luego voy a tener que repetirle esto a mi fisio. ¿Dónde está la plaza central, el foro romano donde se concentra la información? Claro, lo bueno es que nosotros cuando registramos a un paciente, ya lo tenemos registrado en la base de datos, entonces sabemos el historial de ese paciente. Bueno, sabe la inteligencia artificial, sabe que viene por un problema de hombro, que ese problema de hombro va a ir a un fisioterapeuta para intentar resolverlo, que va a tener un seguimiento, va a dar un seguimiento totalmente personalizado de ese problema de hombro y que si el día de mañana le pregunta el mismo paciente por qué se ha hecho en el 15, es capaz de decir, bueno, ¿y qué tal estás de ese 15? ¿Estás mejor? Oye, ¿y tu problema de hombro cómo? Ya se solucionó, o sea, se guarda toda la información del paciente para darle un tratamiento y una atención totalmente personalizada. Ya tenemos a todas las personas de pregunta para los dos, pero me interesa mucho también el perfil de Alex como empresario de la fisioterapia. Ahora tenemos a toda la asociación de administrativas de centros junto a los tractores diciendo ¿dónde estamos nosotros? Vale, esto por un lado, y por otro lado el fisio trabajador por cuenta ajena, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que le depara de todo esto? ¿Para bien? ¿Para mal? Yo lo tengo claro, pero quiero que me lo digáis vosotros. Quiero que empaticemos ahí un poco y entendamos cómo la figura del fisio va a cambiar. Sí. Va a cambiar la figura y tiene que cambiar la propuesta. Al final ya sabes que, bueno, nosotros estamos en eso, tenemos que cambiar la fisioterapia en general. O sea, si la fisioterapia necesita cambios desde el punto de vista de márgenes, desde el punto de vista de propuesta-valor, de dónde ponemos el foco, en dónde ayudamos. Y yo creo que, lo creo sinceramente, que la IA va a ser el instrumento que nos va, como te digo una vez, ese tren que nos vamos a subir y que va a permitir que los fisios sean los atendos del AVE, esas personas que te traen el periódico, que te ponen un café, que están pendientes de que todo esté en la temperatura adecuada y de una manera mucho más relajada que si además tuvieran que estar mirando en qué dirección va el tren, si tengo que acelerar para en la siguiente parada. Estoy quedando en los clientes. De la misma manera, creo que las auxiliares de clínica o las administrativas o los administrativos van a tener una función fundamental y que creo que no van a ser prescindibles y no deben ser prescindibles, pero tenemos que empezar a entender que estamos para aportar valor al paciente y no desde el punto de vista solo de la base más base de la pirámide de Maslow. Los fisios nos centramos tanto en el propio dolor que no entendemos que el paciente viene por otras cosas, entre otras cosas estatus. Cuando nosotros somos capaces de mantener el estatus de esas personas y hacemos que esas administrativas agreguen ese valor y les hagan sentir ese estatus, creo que la sesión no valdrá 50 euros, valdrá 100 y estaremos todos mejor. Y tendremos una IA que estará dirigiendo el tren, como ahora precisamente lo hace ya o hace algunas horas. ¿Y tú, Marcos, cómo crees que debería ser ese workflow, ¿no? Ese flujo de trabajo para que el paciente, que yo creo que ya va a llegar más relajado, o por lo menos con menos inflación, o por lo menos con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Mental con respecto a su limitación, ¿cómo debería ser ese workflow para que cuando entre más tranquilo reafirmemos esa sensación, ¿no? Al final ese trabajo de los administrativos tiene que pasar a ser me he leído yo también el historial por lo que vienes, con lo cual
creo que debería ser te pregunto, ¿no? Pero dime. Claro, en relación un poco al personal administrativo, nosotros no queremos en ningún momento sustituirlo. De hecho, sí sería un gran error quitar al personal administrativo para poner lo que es la inteligencia artificial, porque estás quitando calidad humana de atendimiento. Entonces, esto es una ayuda. Esto es, como ha dicho Alex, un valor que agregas a tu sesión de fisioterapia. Es capaz de, en ese primer momento que el paciente va a venir a lo que es la clínica, ¿no? Que igual tiene dudas de que tengo que llevar ropa deportiva, yo qué sé, cualquier duda que se le pueda plantear a cualquier paciente. Ahí vas a tener la inteligencia artificial para decir, oye, mira, tranquilo, no hace falta que vengas, puede venir en vaquero, es un tratamiento del hombro, con que vengas con una camiseta incluso de tirante, ya te atenderá Alex en la clínica y no te preocupes por nada. Una vez fuera de la clínica, la inteligencia artificial es capaz de realizar un seguimiento de esa persona, es decir, por poner un ejemplo, a la semana de tratar a este paciente quiero que le mandes el recordatorio de seguimiento, le va a llegar a su WhatsApp, oye, ¿cómo estás? Va a recoger todos los datos que le diga el paciente y va a ir registrando de forma semanal, de forma semestral, de forma trimestral, como quiera el fisio, va a ir registrando esa evolución del paciente. Entonces, digamos que es como si tuviese una prolongación virtual de Alex o mía o de cualquier fisio. La voluntad de Alex Pendiente 24/7 del paciente. O sea, es un valor que yo creo que es incalculable. Algo que la gente tiene que entender y es absolutamente personalizable para su clínica. Por lo tanto, es que es precisamente el valor que quiere aportar Alex, el valor que quiere aportar José o el fisio que sea. Porque al final, tu manera de tratar es capaz de emularla, de tratar con tu paciente, es capaz de emularlo la inteligencia artificial. Sí, yo una cosa que sí que quiero un poco aclarar a quien esté viendo esto, sobre todo al fisio, ¿no? Que a lo mejor no tiene ni idea y que su salto ahora mismo hacia la inteligencia es ¿me vais a instalar un ChatGPT? No, no te vamos a instalar un ChatGPT. Simplemente lo que vamos a hacer es unificarte un cerebro artificial dentro de la clínica que va a buscar la información necesaria de nuestros recursos, de tus recursos, de tus pacientes, para depurar una información que el paciente necesita. Es decir, no es ChatGPT. Nosotros que ya hemos estado probando Fisia, claro, para que la gente lo entienda, está en un contexto WhatsApp, por ejemplo. Es decir, que no es nada con un salto tecnológico tan grande, porque al final las partes complejas de la inteligencia artificial, pues por suerte tenemos aquí a Marcos y a su equipo que ya lo han hecho por nosotros. Así, la gente tiene que entender que la inteligencia artificial bebe de una base de datos que hay que interlinkar y que hay que, al igual que un niño, hay que educarle en esos datos y conforme interactúe más, van a tener esa capacidad de aprender y de hecho de ahí la inteligencia atrás del deep learning, ¿no? del aprendizaje en profundidad. Pero realmente tú no tienes que hacer nada, simplemente tienes que saber entender tu negocio, que es algo que ya deberías saber si no lo sabes, y en eso sí no te podemos ayudar nosotros. Y una vez que entiendes tu negocio, a partir de ahí les vas a dar al equipo de Marcos, mira, yo tengo estos servicios, tengo este tipo de tarifas y funcionamos así. Y la inteligencia artificial se va a adaptar en base a tus bases de datos propias, ¿no? Entiendo, que es donde están reflejadas en el ERP de la clínica, en el software de la clínica va a estar reflejado todos esos servicios. Al final... Eso es. Y por decir también, o sea, es personalizable hasta el punto de poner un ejemplo, ¿no? Una clínica que tiene fisioterapeuta deportivo, fisioterapeuta dedicado al suelo pélvico, otro que es especialista en invasiva, ¿vale? El problema del paciente, la inteligencia artificial es capaz de detectar a qué fisio es mejor que vaya para resolverlo. O sea, estamos hablando de que es súper personalizado. Y luego también, que esto es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? De las bases de datos, ¿cómo está alimentado Fisia? Fisia está alimentado, para que os hagáis una idea, el asistente lo alimentamos con bases de datos médicas, científicas, PubMed, Scopus, Pedro, o sea, literatura científica. Luego tenemos literatura clínica de los tratamientos de los propios fisioterapeutas que nos han ido dejando de su base de datos. Ahí hacemos el mix y creamos lo que es el asistente. Este asistente está validado por un doctor de fisioterapia, que es Sergio, que es una máquina, o sea, en cuanto al campo de la ciencia es increíble, yo creo de los mejores doctores de España. Ese asistente está validado por un doctor en fisioterapia. Y entonces es cuando lo lanzamos nosotros al público. O sea, lo que te va a decir Fisia es lo que te diría un fisio. No se va a equivocar el porcentaje de errores del 3%. O sea, no se va a equivocar en decirte pues, posible diagnosis o darte unos consejos totalmente personalizados. Es lo que te diría el fisio, que es Incluso el paradigma que a mí me flipa, como empresario que busca la escalabilidad,
es que tú cuando tienes un fisio recién salido de la carrera, lógicamente, pues tiene su curva de aprendizaje por hacer, ¿no? Y que puedas tener la garantía de que no se le va a escapar esas pequeñas cosas que marcan la diferencia, ¿eh? O sea, el poder detectar que algo no es musculoesquelético y que tiene otro origen de cualquier tipo y hay que derivarlo, es fundamental. Aquellas banderas rojas, ¿no? que ahora están como muy instauradas. Yo me acuerdo cuando salí de la carrera que prácticamente ni nos las habían nombrado y yo he visto verdaderos líos con ese tema. Entonces, a mí, que como dueño de negocio me dé unas garantías basadas en la ciencia y en la evidencia actual, porque luego, y esto es así, la creatividad es donde va a brillar más. Es decir, dentro de todo, tu manera de hacer las cosas, cómo enfocas el tratamiento, va a seguir dependiendo del fisioterapeuta. Yo creo que tiene que seguir dependiendo del fisioterapeuta, pero te va a ayudar a brillar por el hecho de no vas a estar en esa fatiga crónica en la que estamos todo el día, porque, como decías al principio, ¿no? Entrenadores y fisios, hasta los 50 años podremos tirar de esto, pero no vamos a tirar mucho tiempo si no tenemos una ayuda que nos haga, joder, estar como en el salón de nuestra casa, ¿no? Y porque son muchas horas. Yo creo que la fisioterapia, en este caso vamos a llamarla de inteligencia virtual, y la fisioterapia manual de los humanos, tienen una simbiosis increíble. Y una cosa que quiero preguntarte, Marcos, es: ¿podemos ir alimentando a esa inteligencia artificial? Es decir, cada nuevo estudio, por ejemplo, si queremos introducirle nuevos test previos como triaje, los podemos ir incorporando. Es decir, que tú como dueño de tu clínica puedes estar siempre un poco en contacto con esto, y tanto que nosotros vamos a estar investigando, pero entiendo que esto es así, ¿no? Claro, lo bueno de la inteligencia artificial es que funciona mediante los datos que va recogiendo y los va recopilando. Por poner un ejemplo, imagínate que tú en tu clínica anualmente ves a 10.000 pacientes y de esos 10.000 pacientes, 8.000 tienen problemas de hombro, y de esos 8.000 problemas de hombro resulta que a 7.500 le han ido bien que se pusiesen calor en el hombro. Pues el día de mañana, cuando te venga otro paciente nuevo con un problema de hombro, tienes una base de que a 7.500 pacientes de 10.000 le han ido bien ese calor en el hombro. Entonces es un ecosistema vivo. Claro. Para eso se me hace fundamental, y creo que hay que hacer un parón aquí para decirlo, es que los fisios tenemos que ser mucho más sistemáticos en la recopilación de datos, porque la inteligencia artificial bebe de esos datos. Eso es algo que hablábamos con Rolf Ferrer, ¿no? También le gusta mucho este tema, y es que es verdad. O sea, es decir, tenemos que empezar a pasar escalas sistemáticamente, validar absolutamente todo lo que hagamos, porque va a ser la manera de la que eduquemos a la inteligencia artificial bien. Porque a mí se me ocurre una idea que igual es cortar un poco el rollo ahora, pero ¿y qué pasa si educamos mal a la inteligencia artificial? Claro, por eso lo que hemos hecho al crear el asistente es coger los datos de bases científicas y coger los datos de bases de médicos, de fisioterapeutas en este caso. Cuando tú tienes 100 datos de cada base, es más probable que fallen. Cuando tú tienes 1.000.000 de datos en cada base, el porcentaje de error lo vas reduciendo. Entonces, partes de una base muy buena que sabes que le vas a dar a ese paciente el mejor tratamiento, los mejores consejos en base a toda esa cantidad de datos. No es que parte de la inteligencia artificial desde cero, sino con un respaldo detrás, que es lo que la hace interesante. Y que hay que recordar que la decisión final, que tiene muchos más ángulos de vista, es la del fisioterapeuta. Por supuesto. En la consulta. Eso también que quede tranquilo tanto al fisio como al paciente, si lo está viendo ahora, ¿no? Y dice, ya, pero es que ¿quién toma la decisión final sobre mi hombro? El fisioterapeuta, el que te está mirando. Exacto. De hecho, nosotros cuando ponemos el mensaje, ¿no?, de es posible que tengas una tendinitis, aplícate hielo 10 minutos durante varias veces al día. La coletilla que tenemos, que siempre hay que ponerla, es: esto solo es información que te estamos dando, siempre deberá ir corroborada por un profesional experto en el campo. Vale. A mí me gustaría ahora trasladarte una pregunta a ti, Jano, como marketero. ¿Qué campo del marketing nos puede asistir? Porque yo es una de las cosas que ya sabes que vemos siempre, ¿no? El gap que tenemos con la gestión en fisioterapia y que no hay mucho fundamento detrás, ¿no? Nosotros, una de las áreas que queremos trabajar y con las que queremos trabajar con Fisia es, vale, cómo hacer que nuestros sistemas, nuestra metodología de gestión, te ayude el propio Fisia a implementarla para, bueno, que ya que no te gusta, pero que se haga, ¿no?, de alguna manera. Vale, a nivel de marketing, ¿dónde podemos entrar a aportar valor a esos pacientes o incluso, bueno, cómo nos puede ayudar a reactivar nuestras agendas, a captar? Mira, a mí lo que más interesante me parece cuando empezamos
con Marcos a hablar sobre Fisia, a colaborar y a empezar a hacer cositas fue el tema de los datos. Los datos sirven para consulta, para análisis clínico, es decir, para saber y para etiquetar a pacientes, pero también nos sirve en marketing para etiquetar preferencias y gustos. Esto significa que si somos capaces de etiquetar a cada paciente por un montón de cosas, por ejemplo, soltero, casado, con hijos o sin hijos, deportes que practica, ¿no? Y todo esto son etiquetas como las que utilizamos en los hashtags de Instagram, ¿no? Etiqueta casado, familia, etiqueta tal, no sé qué, maternidad, paternidad, y va teniendo datos e información, nos permite a través de la misma herramienta, a través de WhatsApp, lanzarles mensajes, pero incluso programarlos. Cuando un paciente lleve sin hablar con nosotros 3 meses, simplemente preguntamos qué tal. A partir de esa pregunta de qué tal, le vamos introduciendo si le podemos ayudar. Si tenemos una base de datos, nosotros podemos hablar con nuestra propia fisia, entiendo, ¿verdad? Eso es. Entonces, si nosotros podemos como fisioterapeutas, como dueños de negocio, hablar con nuestra herramienta y preguntarle, oye, fisia, ¿cuántos pacientes de lesión de tobillo tengo por running, por correr? ¿Cuántos son corredores? 350. ¿Cuántos han venido en el último año? 35. Tienes una barbaridad de campo recorrido. Ahí tienes que empezar a desarrollar ideas de, ¿y si les lanzo un taller? Porque tengo un fisio que no está llenando horas. Pues que ese fisio que no llena horas y que le estoy pagando la nómina, vamos a meterle horas de formación y de taller gratuito si quieres, pero por lo menos que prescriba pacientes. Entonces, la inteligencia artificial tiene que servirnos también para aprovechar, en este caso, la toma de datos para aprovecharlo a nuestro favor y mandar mensajes. Instagram utiliza un algoritmo, es decir, va a enseñar de tus 250 seguidores, tendrás un porcentaje de clientes y un porcentaje que no. A ese porcentaje que les llegue, que les llegará a un 10 o un 15% en función del algoritmo de Instagram, tu mensaje no llega a todos. El mail no deja de ser ya, ahora mismo el mail se ha convertido en un sitio donde recibes cosas de trabajo y promociones. No recibimos cartas de amigos, no recibimos más que gente que nos quiere vender. WhatsApp sigue siendo ahora mismo, y además WhatsApp tiene unos cortafuegos muy interesantes para que no haya venta masiva, para poder hacer ofrecimientos a nuestro... Sí, de hecho ahí hablando un poco de lo que son los datos, para que os hagáis una idea, yo hablo un poco más de forma anual porque para recopilar datos hace falta tiempo, en un mes puedes sacar pocos datos. Tú trabajas un año en la clínica, ¿vale? Y tienes los 12 diferentes meses. Resulta que de los datos que hemos recopilado, enero es el mes donde menos pacientes van a tu clínica. De forma automática, en diciembre, la inteligencia artificial te puede decir, oye, Alex, que resulta que nos hemos dado cuenta que en enero tienen menos flujo de volumen de pacientes. ¿Quieres que lancemos una campaña de 2x1, un 5 € de descuento, o agregar valor con una fase de seguimiento personalizada a los pacientes que ya has visto anteriormente? Y capaz que ahí enero puede ser tu mejor mes del año. Y nos pasa a todos. Todos sabemos qué meses son malos. Pero el día a día de la consulta no nos deja decir, hostia, ya ha llegado enero y no hemos hecho nada, ¿no? Y he visto 10 pacientes. Estaba pensando precisamente eso. Digo, yo que tengo un máster en marketing digital, bueno, 2 másteres en marketing digital, formaciones en MBA y tal, estás en un mes a tope de trabajo y sabes que hay un montón de estrategias que puedes hacer. Yo podría tomar las decisiones casi sin pensar mucho y no la haces porque dices que no llego. El que ya te han facilitado esa tarea y que además te lo ponga a huevo para decir, oye, es que casi te la lanzo yo, ¿no? Si quiero, que es la hostia. Yo voy a lanzar la pregunta cabrona, Marcos, o sea que estamos llegando casi al final del podcast. Estamos a 29 de febrero de 2024, año bisiesto. Muy buen día para hacer una pregunta. ¿Cuándo crees que nuestra comunidad, que la comunidad de fisioterapia puede tener ya a mano una prueba que les haga creer en esto? Sí, lo bueno es que nosotros ya lo tenemos integrado en WhatsApp. La semana que viene nos vamos a Milán, a la Fisio Expo de Milán, a presentarlo allí. Y estoy hablando con Robert para que termine lo que es el calendario. En el momento que tengamos la gestión del calendario, ya el valor que agregamos al producto va a ser brutal para cualquier fisioterapeuta, porque va a ser capaz de coger cita de forma automática, de incluso agregar pagos en la misma cita. Para coger cita con el fisio tienes que pagar 10 € a modo de reserva de la cita, y ya te está quitando horas. Eso es bestial. Ya te estás quitando horas fantasma que se te quedan en la clínica. O sea, hay un montón de posibilidades, pero también
la integración del calendario conlleva la integración del seguimiento. O sea, yo registro a cada paciente que tengo en el calendario, sé cuándo viene y sé cuándo puedo volver a contactar con él. Dadnos una semana, porque para la semana que viene lo tenemos que tener. Para modelos de clínica como la nuestra, con un CRM un poco más complejo, tenemos un poquito de gap, ya se pueden hacer muchas cosas con eso y nos pueden dar el 60% de las soluciones que tenemos. Es que para una persona que sean dos autónomos, un autónomo, dos personas en la clínica que están cogiendo el teléfono, que me llaman, que ahora te cobro, que ahora no sé qué, es tan fácil el aportar esa solución ahora y a través de Calendly, con herramientas sencillitas de booking, se puede hacer tan fácil que yo no le veo ninguna limitación para empezar Para generar un poco de escasez y que se pongan las pilas nuestros visorreferentes y nosotros mismos, que lo vamos a integrar también y demás, ¿cuántos podemos coger ahora mismo en FISIA a nivel de soporte? ¿Cuántas clínicas podemos asumir ahora para que entren con nosotros entre marzo y abril? Claro, dentro del modelo que queremos implementar fisioreferentes, ¿no? Que al final es un modelo que ya nosotros hemos ideado, que creemos que va a funcionar para ellos, porque bueno, al final estoy tratando con 400, 500 fisios verificando que tienen clínica. ¿Cuánto te atreverías a decirnos, oye, mira, te lanzo esto y máximo estos podríamos intentar gestionar? Ahí sí que el número quizás, en esta empresa somos un poco locos, pero aquí sí quizás en este número vamos a ser un poco conservadores. ¿Por qué? Yo creo que entre 100, 150 clínicas podemos asumir. No queremos subir más ese número porque a esas 100, 150 queremos darle calidad. Es decir, que cojan el producto, que lo prueben, que lo integren, cuáles son los puntos buenos que ven, cuáles son los puntos malos que se podrían mejorar. O sea, queremos dar una atención de calidad a esos early adopters. Perfecto. Y estar encima de ellos para que ya luego si sale bien con estas 100, 150 clínicas... Pues yo te voy a tirar un guante aquí que no hemos hablado previamente y lo ponemos en la descripción porque tampoco quiero ponerte en la pura hora de qué oferta nos vas a hacer, ¿vale? Pero me gustaría que hubiera como 50 personas de las que están viendo que quieran unirse, a las que les podamos ofertar algo que realmente pues sea de, oye, tú has confiado en mí, eres de la comunidad, yo confío en ti, te voy a poner un precio promocional a unas 50 personas, ya saben el resto que de las 50 personas van a volar rápidamente, pues el resto llegarán hasta 150, no va a haber más de inicio, pero esas 50 primeras personas, si te parece, dejaremos en la descripción la promoción para que puedan entrar, para que os puedan preguntar y un formulario, pues eso lo veremos, o sea, como ha sido un poco improvisado, pero yo creo que es una manera de que la gente también pueda decir, vale, me habéis contado muchas cosas, pero yo necesito probarlo, ¿no? Y al final quiero experimentar esto. Entonces, si te parece y te parece adecuado, igual... Dale una vuelta tú, lo pensamos, lo pondremos aquí en la descripción y claro, si estás viendo este vídeo, pues... Si has llegado hasta aquí, has tenido un premio. Yo me montaría en el barco de Colón y me iría para allá porque creo que es un proyecto confiado, ¿sabes, Marcos? A muerte. Enhorabuena. Muchas gracias. Dale caña. Justamente llegamos al tiempo límite del podcast, que es una horita. A mí me hacía mucha ilusión esta entrevista porque, bueno, llevo trabajando con Marcos un tiempo, intentándole ayudar cómo idear todo esto, porque conozco muy bien las necesidades que tenéis ahí. Creo que yo llevaba, sinceramente, 4 años diciendo, ¿cuándo va a empezar a implementar ahí una solución con inteligencia artificial que me resuelva mis problemas del día a día? Que realmente es así. Y en el momento en que conocí el proyecto de Fisia, creo que algún Fisio Expo, o en los anuncios de aquel Fisio Expo o algo así, dije, hostia, esto lo tengo que conocer y la verdad es que me ha sorprendido porque además... Joder, un fisio que lo esté haciendo y con esa perspectiva y además con las ganas que le ponéis, el equipo que tenéis, que además hacéis muy buen equipo junto con... Yo siempre digo que lo mejor de Fisia es el equipo que tenemos detrás. Es muy guay conocer gente que tiene ganas de emprender en este mundo de la fisioterapia donde somos todos tan analógicos, así que yo personalmente te agradezco que hayas dado ese paso. Y, por supuesto, ahí nos tendrás para ayudarte en lo que necesites. Genial, chicos. Enhorabuena, Marcos. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta luego, Fisios.